¿Tienes una lata de galletas en casa? Hoy te voy a enseñar cómo transformarla en una maceta, joyero o lo que quieras en mosaico, usando materiales reciclados como conchas, piedras y accesorios olvidados. Es fácil, rápido y no tienes que gastar. ¡Comencemos! Esta lata de galletas que anda dando vueltas hace tiempo en mi casa inspiró este proyecto. Yo quiero hacer una maceta y yo la preparé esta lata para que pueda contener una planta sin oxidarse ni dañarse. Si tú también quieres hacer una maceta con la lata metálica, revisa el video cortito que te voy a dejar en donde explico cómo hacerlo. Y si no, simplemente puedes no prepararla y revestirla de todas maneras para utilizarla como un joyero o como una decoración. Para el mosaico voy a utilizar estos chips de conchitas naturales que le sobraron a mi hija de un proyecto del colegio. También podrías utilizar las piedras naturales de artesanías como estas, por ejemplo, eran de una pulsera. Si se dan cuenta, tienen los orificios. Estas las puedes también ir encajando de alguna manera que se vean bonitas. Y aún mejor si tienes accesorios o pulseras que ya no uses, como esta, por ejemplo, en donde puedes tomar las mismas piezas y hacerlas encajar. La idea de este proyecto es reutilizar. El adhesivo es silicona neutra. Este es el mejor adhesivo para asegurar una buena adhesión al metal. Y además resiste muy bien el agua. También trabaja bien con superficies curvas porque hace que las piezas no deslicen. Decoración. Voy a limpiar completamente mi lata para asegurar una buena adhesión y eliminar la grasa, polvo, suciedad, lo que pueda tener. Para eso lo más fácil es con alcohol y un algodón. Para mi diseño simplemente voy a encajar las piezas tratando de hacer el mejor calce posible. Ojo al trabajar con la silicona, tienes que ser muy cuidadoso o cuidadosa porque es un poco engorroso y puedes dejar todo pegoteado. Para facilitar el proceso dibujé una franja del ancho aproximado de esta parte que es la que va a ir revestida. Entonces voy a ir calzando primero aquí las piezas y después las voy a ir pasando directamente. Por ejemplo, vamos a hacer un diseño así. Armé una pequeña sección y la voy a ir pegando, porque esto al pasarlo acá probablemente se vaya alterando un poco y ahí voy a seguir avanzando. Recuerda trabajar en un espacio ventilado cuando lo hagas con silicona, aunque sea silicona neutra. Vamos a poner una capa delgadita para evitar que después sobrepase sobre las piezas. Si te van quedando excedentes como eso, mejor retirarlos para que después no interfiera con la posición del fragüe o pastina. Este es un mondadientes. Son súper prácticos para esto. También separé aquí estas piezas más pequeñitas que me van a servir para hacer los calces. Lo que me gusta de estas piezas es que algunas tienen relieves, tienen distintas formas, entonces le da una apariencia súper linda al proyecto. Si bien es un poco engorroso trabajar con silicona por el tema de que todo se puede ensuciar, lo bueno que tiene es que yo una vez que ubico la pieza ya no desliza. Y además, por ejemplo, cuando tenemos estos relieves, que es típico de las latas de galleta para que encaje la tapa, como este adhesivo tiene volumen, se puede disimular fácilmente.
Terminé de poner todas mis piezas y ahora lo voy a dejar secar hasta mañana antes de fraguar en pastinar. Fragua pastina. Esto ya secó por completo, así que ahora voy a cubrir las zonas que no quiero que se manchen con pastina con cinta de papel o cinta de enmascarar. Para este proyecto yo elegí un color blanco de pastina y lo que hacemos, vamos a mezclar el polvo con un poco de agua. En este caso queremos una pastina bien densa, es distinto cuando nuestra base es de madera. A mí me gusta agregar un poquito de cola para tener un efecto más compacto cuando seque, y vamos a mezclar hasta lograr una consistencia tipo pasta de dientes o queso crema. Agregamos agua de a poquito para que no nos pasemos, ya que si nos pasamos vamos a tener que poner más polvo. No olvides tus guantes cuando tengas que fraguar en pastinar para cuidar tu salud. Esta es la consistencia que busco. Como es un trabajo pequeño, yo voy a aplicar con mis manos, pero también podrías hacerlo con alguna paletita de goma o algún objeto que no vaya a rayar esto. Por ejemplo, esta paleta de cocina que se me rompió y la dejé para estos proyectos. Vamos a aplicar en toda la superficie. Y voy a ir haciendo aquí los bordes también, para que me quede bien terminado. Arriba y abajo. Si utilizas estas mismas conchitas como yo, hay que hacerlo con dedicación porque tienen distintos relieves. Especialmente en la parte de la limpieza para que se pueda apreciar después todas esas diferencias entre las piezas y no queden cubiertas de pastina. Está todo cubierto ya y voy a eliminar los excedentes para después facilitar la limpieza. Lo voy a dejar secar por unos minutos antes de comenzar a limpiar. Este remanente de pastina no lo eliminamos hasta el final por si necesitamos hacer algún ajuste. Tomamos una esponja, la humedecemos y la estrujamos bien. En este caso sí hay que estrujarla bien porque estas conchitas son teñidas probablemente, y si tiene mucha agua la esponja me las van a empezar a desteñir. Y además, como es metal, queremos tener poca agua porque cuesta mucho que se seque después la pastina, ya que el metal no absorbe agua. Vamos a hacer una limpieza por encima para eliminar los excedentes de pastina y además revisar, por ejemplo, si hay algún espacio como ese que nos quedó sin pastina. Lo vamos cubriendo. Utilizamos el lado blandito de la esponja si es que tienes una como esta. Tómate el tiempo necesario para hacer esto de manera detallada, porque de verdad que el resultado final es muy distinto cuando esto lo hacemos bien. Si se te llena de mucha pastina, lo vas enjuagando y estrujando bien. Cuando pegues con silicona, ten cuidado de no poner exceso, porque si no te puede pasar eso, que después la silicona ocupa el lugar del fragüe o pastina y se ve. Después cuando seque no se va a notar tanto, pero si lo puedes evitar mejor. Ya lo limpié por completo y lo voy a dejar secar unos 15 a 20 minutos hasta que esto cambie de textura, se ponga como polvo sobre las piezas, para hacer la limpieza final con un paño seco. Algo súper importante, esta agua la botamos por la taza del baño y no por el lavamanos o el lavaplatos, porque esto tapa las cañerías. Esto ya cambió de textura sobre las piezas y podemos comenzar a limpiar. Yo voy a utilizar este calcetín viejo, tú puedes usar un paño seco o lo que tengas. Lo importante es que sea seco. Este trabajo va a ser casi una por una, considerando que es algo pequeño y que las piezas son bien irregulares. Ten cuidado de no remover la pastina fragüe que está entre las piezas. Esa queremos que permanezca. Puedes ayudarte con un palito de madera con punta para esos lugares que son más difíciles de acceder y para los detalles finales. Voy a comenzar a quitar la cinta de papel para ver si hay algún detalle que arreglar. Detalles y resultado final. Si lo hiciera de nuevo, esta malla se la pondría al final porque se me hizo un poco complejo sacarle la cinta y creo que en verdad no era necesario y ahora sería fácil ponerse. Por último, esta es la tapa. Lo que quiero hacer es ponerla abajo. Como esto tiene orificios, probablemente va a drenar un poco de agua. La voy a pintar de blanco con pintura acrílica para que se vea más bonita. Probablemente va a necesitar 2 capas.
Aquí está mi proyecto finalizado. Si lo vas a utilizar como una maceta interior o como un joyero o alguna decoración para poner dentro de la casa, está perfecto dejarla así, pero si la quieres usar como una maceta y ponerla en el exterior, en el jardín, te recomiendo sellarla. Es un proceso súper simple. Te voy a dejar el video cortito en donde enseño a hacer esto. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.